Hola, después de presentar el concepto de centro de masas, vamos a ver lo útil que es para estudiar el movimiento de un sistema de partículas. En el vídeo anterior, en el apartado 4.6, hemos visto cómo calcular la posición del centro de masas de un sistema. Tenéis la expresión en pantalla, a la derecha. Si las partículas están en movimiento, queremos saber cómo se mueve su centro de masas. En el vídeo del apartado 4.2 distinguimos entre fuerzas internas y fuerzas externas en un sistema de partículas. Las internas son las que se ejercen entre sí las partículas del sistema. Una fuerza externa es la que ejerce sobre el sistema un elemento externo a él, por ejemplo el peso. Recordemos esta diferencia porque es importante y lo vamos a ver muy pronto. De hecho, cuando las fuerzas externas son nulas o se compensan entre sí, se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal, como vimos en el vídeo del apartado 4.2. Esto nos ha servido de base para estudiar todos los problemas de colisiones que hemos visto en los vídeos anteriores. Nos preguntamos ahora qué ocurre si existe una fuerza externa resultante sobre un sistema de partículas. Es decir, ¿qué pasa si la fuerza externa total es diferente de cero? En este caso, resulta útil describir el movimiento del sistema de partículas en términos del movimiento de su centro de masas. El movimiento del centro de masas estará relacionado con la fuerza total que actúa sobre el sistema de partículas, la fuerza total externa. En un momento voy a presentaros todas las ecuaciones que describen el movimiento del sistema, pero antes vamos a ver un sencillo ejemplo que va a abrir nuestra mente a todo lo que vendrá después. Imaginar que lanzamos un proyectil con un cierto ángulo con la horizontal, lo que sería un tiro parabólico de los que vimos en el tema 1, dedicado a la cinemática. Sabemos muy bien cómo se comporta ese proyectil y podemos calcular su posición en cualquier instante de tiempo, así como la altura máxima, el alcance, la velocidad con la que llega al suelo y unas cuantas cosas más. Bien. Supongamos ahora que cuando está en el punto más alto ese proyectil se fragmenta en dos trozos. ¿Cuál será el movimiento de esos dos fragmentos? Evidentemente nuestro problema se ha complicado y con lo que sabemos hasta ahora no podemos adivinar el movimiento exacto de este sistema de dos partículas. En este ejemplo los dos fragmentos sigue cada uno su trayectoria, pero lo realmente importante es que el centro de masas de este sistema continúa describiendo la trayectoria parabólica, como si no se hubiera fragmentado el objeto. Es decir, no sabemos lo que hace cada fragmento, pero sí sabemos cómo se comportará el centro de masas. El centro de masas se moverá de acuerdo con la fuerza externa que actúa sobre el sistema, que no es otra cosa que el peso. Veamos en relación con esto un primer ejemplo. Lanzamos un objeto de 100 kilogramos con un cierto ángulo sobre la horizontal. En el punto más alto de su trayectoria se divide en dos partes, una de 60 kilogramos y otra de 40 kilogramos. Sabiendo que si el objeto no se hubiera dividido habría caído a 400 metros del punto de lanzamiento y que el primer fragmento ha caído a 250 metros, calcula dónde cae el segundo fragmento. Este es un ejemplo muy sencillo pero que puede ser muy útil antes de pasar a cuestiones más complejas. El problema da un dato clave. Nos dice que si el objeto no se hubiera dividido, habría caído a 400 metros del punto de lanzamiento. Por lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que esa será la posición final del centro de masas. Es decir, cada fragmento sigue su propia trayectoria, pero el centro de masas sigue la trayectoria que seguiría el objeto si no se hubiera dividido en dos. Como conocemos la posición final del centro de masas y sabemos dónde cae el primer fragmento, es muy fácil adivinar dónde cae el segundo fragmento, aplicando la expresión para la posición del centro de masas. Como queremos saber x sub 2, la suma de las masas pasa multiplicando al lado izquierdo de la expresión. Despejamos x sub 2 y sustituimos. Sabemos el valor de todos los parámetros. Obtenemos que el segundo fragmento ha caído a 625 metros del punto de lanzamiento. Como veis, un ejemplo muy sencillo, pero vuelvo a recordarnos la importancia de la expresión para la posición del centro de masas, que tenéis nuevamente en pantalla. Y si nuestras partículas están en movimiento, ¿cuál será la velocidad a la que se mueva el centro de masas? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Pues bien, la velocidad del centro de masas se calcula sumando el producto de cada masa por su velocidad y dividiendo esa suma entre la suma de todas las masas de las partículas. Fijaros que es la misma expresión
que la de la posición del centro de masas, pero cambiando las posiciones de las partículas por sus velocidades. Y si las partículas tienen aceleración, ¿cuál será la aceleración del centro de masas? La aceleración del centro de masas será la suma de las masas por sus aceleraciones dividido entre la suma de las masas. Nuevamente la misma fórmula, pero cambiando posiciones o velocidades de las partículas por aceleraciones de las partículas. Una vez establecida la posición, velocidad y aceleración del centro de masas, podemos enunciar la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, que dice que la resultante de las fuerzas externas es igual a la masa de todas las partículas por la aceleración del centro de masas. Fijaros en un dato clave. El centro de masas se acelera si hay una fuerza externa resultante actuando. Si solo actúan fuerzas internas, la aceleración del centro de masas será nula. De ahí la importancia de distinguir, como hicimos al principio, entre fuerzas internas y externas. En el ejemplo anterior del objeto que se dividía en dos en el aire, actúa una fuerza externa, que es el peso. Por eso el centro de masas se acelera y sigue la trayectoria que seguiría el proyectil en caso de no haberse dividido. Lo que nos dice la expresión que tenéis en pantalla es que el centro de masas de un sistema de partículas se mueve como una partícula con la masa total del sistema sometida a la fuerza externa resultante que actúa sobre el sistema. Fijaros también que si la fuerza externa resultante es cero, la aceleración del centro de masas es nula, es decir, las partículas podrán acelerarse, pero el centro de masas tendrá aceleración cero. Esto está relacionado con lo que dijimos en los primeros vídeos de este tema 4. Si la fuerza externa sobre un sistema es cero, el momento lineal no cambia, se conserva. En el caso de la colisión de dos bolas de billar, por ejemplo, no actúan fuerzas externas, solo las fuerzas internas que se ejercen las dos bolas entre sí. De esta manera podemos asegurar que el centro de masas no se va a acelerar porque solo actúan las fuerzas internas del sistema. Y además también podremos asegurar que se conserva el momento lineal del sistema. Y de hecho, esto es lo que utilizamos para resolver problemas de colisiones. Bueno, para acabar con la teoría de este vídeo os dejo con las 4 expresiones anteriores en forma de resumen. Ahí tenéis la posición, velocidad y aceleración del centro de masas y la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. En lo que queda de vídeo vamos a ver un segundo ejemplo en el que aplicaremos algunas de estas expresiones. Tenemos ahora dos masas de 20 kilogramos y 10 kilogramos respectivamente, situadas en los puntos 0, 3 y 4, 0. Sobre la primera actúa la fuerza vectorial 15, 0, es decir, 15 newton en el eje X y 0 newton en el eje Y. Y sobre la segunda la fuerza 0, 5, 0 newton en el eje X y 5 newton en el eje Y. Nos pide que calculemos la velocidad de cada partícula y la velocidad del centro de masas en función del tiempo. Y nos pide también la aceleración del centro de masas. Como veis, un problema bastante completo, sencillo pero completo. Empezamos calculando la aceleración de cada partícula, porque la vamos a necesitar. Como conocemos la fuerza que actúa sobre cada una y sus masas, solo tenemos que despejar la aceleración de cada partícula. Sustituimos los valores que conocemos y operamos. La aceleración de la partícula 1 es 0,75 en el eje X y 0 en el eje Y, metros partido segundo cuadrado. La aceleración de la partícula 2 es 0 en el eje X y 0,5 en el eje Y, metros partido segundo cuadrado también. Una vez que sabemos ambas aceleraciones, podemos calcular las velocidades de cada partícula, que es lo primero que nos pide el problema. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como las velocidades iniciales son nulas, ya que el problema no dice nada de ellas, tendremos que velocidad es igual a aceleración por tiempo. Eso significa que si multiplicamos la aceleración de la partícula 1 por el tiempo, obtenemos su velocidad. Y lo mismo para la partícula 2. Como veis, hemos obtenido la velocidad de cada partícula en función del tiempo, que es lo primero que queríamos saber. Nos quedamos con estas dos velocidades porque vamos a calcular ahora la velocidad del centro de masas. Aplicamos la fórmula correspondiente, la que acabamos de ver hace unos minutos. Sustituimos las masas y las velocidades por sus valores. Recordemos que las velocidades son vectores. Operamos, multiplicamos cada masa por el vector velocidad correspondiente, sumamos esos dos vectores
Y finalmente obtenemos que la velocidad del centro de masas es de 0,5 por t en el eje X y 0,17 por t en el eje Y. Esto es lo segundo que nos pedía el problema. Vamos por último a calcular la aceleración del centro de masas, y vamos a hacerlo de tres formas distintas, todas muy fáciles. Primera forma. Aplicamos la definición de aceleración del centro de masas, a partir de las aceleraciones de sus partículas. Esas aceleraciones las hemos calculado antes, las tenéis abajo a la izquierda. Así que solo hay que sustituir masas y aceleraciones, que son vectores, por sus valores. Multiplicamos las masas por los vectores de aceleración correspondiente, sumamos esos dos vectores que tenemos en pantalla y dividimos por la masa total, obteniendo que la aceleración del centro de masas es de 0,5 en el eje X y 0,17 en el eje Y, metros partido segundo cuadrado. La segunda forma es aplicando la ecuación de la cinemática, velocidad es igual a velocidad inicial, que aquí es 0, más aceleración por tiempo. Aquí la velocidad será la del centro de masa y la aceleración también. Despejamos la aceleración del centro de masas, que es lo que queremos saber, y solo tenemos que dividir la velocidad del centro de masas, que ya hemos calculado antes, entre el tiempo. El tiempo desaparece y obtenemos el mismo resultado de antes. La tercera forma, ya con esto terminamos, es a partir de la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. La fuerza externa total es igual a la masa total por la aceleración del centro de masas. La fuerza externa total es la suma de las dos fuerzas que actúan sobre las partículas. Y la masa total es la suma de las masas de cada partícula. Sumamos los vectores de la izquierda, que nos da la fuerza total, y dividimos entre la masa total. Y obtenemos la aceleración del centro de masas, que como veis coincide con la obtenida de las otras dos formas. Pues esto es todo. Con este vídeo acaba la teoría de este tema 4 y ahora dedicaré unos cuantos vídeos a resolver problemas más complejos que los ejemplos que hemos visto en los vídeos de teoría. Un saludo y hasta pronto.